Estamos de vuelta. Castilla y León tiene 130 cooperativas, 40.000 agricultores asociados y de las 10 mayores de España, 4 están aquí en nuestra comunidad: Covadú, Soria Copiso, Acor y Agropal. Sin embargo, hay algo que preocupa mucho al campo y es el sector del ovino, precisamente por el descenso en el número de ganaderos y de cabezas de ganado. En los últimos años en Castilla y León han desaparecido casi el 30% de las explotaciones de ovino de leche. Hoy está con nosotros el presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, de Urcacil, Javier Antúnez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué está pasando? Entiendo que esto ocurre por la falta de rentabilidad de las producciones ganaderas, por la falta de mano de obra. ¿Cuál es el motivo? Es algo que se viene repitiendo y además es algo que venimos poniendo de manifiesto tanto lo que es a nivel de la Comunidad de Castilla y León como a nivel del Ministerio. De hecho, es curioso que nuestro ministro de Agricultura, cada vez que me ve, sabe que le voy a hablar del ovino, ¿de acuerdo? ¿Y le hace caso o huye de usted? Pues la verdad es que no. Hasta ahora siempre me ha dicho que no hay presupuesto y que hasta la PAC post-27 pues no habrá presupuesto para lo que podría ser un plan sectorial para el ovino. Como tú bien dices, en los 10 últimos años ha descendido un 45%, tanto lo que es el censo de ovejas como el número de granjas, un 45%. En cuanto al volumen de leche, las explotaciones o las granjas han dimensionado. La bajada no ha sido tanto, un 18%, pero sí vemos que año tras año, y este también, siguen descendiendo el número de ganaderos, el número de explotaciones y la leche que se entrega a la industria. Problemas, como tú bien dices, fundamental, la falta de rentabilidad, la confianza que le puedes dar al ganadero. Esa falta de rentabilidad ha hecho que el ganadero se haya ido descapitalizando. Ha originado no solamente que ganaderos que estaban en activo cesen en su actividad, sino que ese relevo generacional que se tenía que haber producido no se haya producido. Y nos encontramos con una situación preocupante como tú bien dices. A eso hay que añadirle. Curiosamente, además, tenemos un problema que se da en todos los sectores, que es el problema de la mano de obra. O sea, aquellas explotaciones más dimensionadas, granjas más dimensionadas, tienen serias dificultades para encontrar mano de obra. A mayores, el sector de leche, de oveja, tiene más dificultad, curiosamente, para implementar todo lo que puedan ser automatizaciones, mejoras que ayudaran a no tener tanta dependencia de la mano de obra en alimentación y en ordeño, cosa que, por ejemplo, en vacuno sí está sucediendo. Entonces, es un sector en el cual estas empresas que tenían que haber desarrollado esa tecnología por la bajada de censos no lo han hecho. No les interesa. No les interesa, con lo cual, de alguna manera, se podría paliar si pudieran tener esos automatismos, esa falta de mano de obra, cosa que no ocurre. ¿Y una solución puede ser la unión en cooperativas? No sé si es un sector, el ganadero y el del ovino especialmente, más individualista que otros. Te diría, lo que es el sector ovino-lechero, en estos momentos que está en cooperativas, aglutinamos el 78% de la leche de toda Castilla y León. Hay una figura que es la organización de productores, tenemos 4, también en cooperativas, que aglutinamos el 45% de la leche. O sea que de alguna manera sí que ese paraguas está ayudando, pero no está siendo suficiente. O sea, de alguna manera sí que es cierto que dentro de la cooperativa, como suele decirse, llueve menos o se pasa menos frío que fuera, pero las circunstancias que estamos hablando, cuando tú te enfrentas. Cuando intentas negociar con la industria se cierra en banda y no hay manera, ¿de acuerdo?, de que comprendan que al final se están cargando un sector del cual dependen, y no olvidemos que Castilla y León tiene un sector de industria que será el más potente de España. Claro, pero entiendo que cuantas menos cabezas de ganado de ovino, de leche y de carne haya, eso, una vez que llega al mercado, hay menos, eso produce que se disparen los precios, ¿no? Que el precio de estos productos sea mucho más alto. Podría ser así, sin embargo, cuando hemos intentado negociar con ellos exponiéndoles cuáles son los costes de producción y al menos que se cubrieran, nos hemos encontrado con negativas, aun poniendo encima de la mesa que está descendiendo, como ellos saben, tanto el número de ganaderos como las entregas. Es cierto también que nos encontramos con otro problema, y es que está descendiendo el consumo de queso de oveja en España. Con lo cual, de alguna manera, también es un dato que tenemos ahí. Se está sustituyendo ese consumo por quesos de vaca, otro tipo de quesos que, de alguna manera, son más baratos, vamos a decirlo así. Preguntaba hoy a expertos, gente que sabe de esto, carniceros míos, hay una carnicería, el lechazo. Sí. El lechazo se ha convertido ya en un producto gourmet. Y creo que estas Navidades, si no me equivoco, va a estar por las nubes el precio.
¿Por qué? Por la escasez. La escasez, obviamente. Al O sea, no hay final, trampa, no hay intereses económicos que busquen, venga, vamos a... No. Al final es un poco lo que tú dices, así a lo mejor como el lechazo, que es un producto más de temporada, más de estas fiestas, la escasez está provocando estos precios que estamos viendo, qué duda cabe. Y ahí sí que es verdad, o sea, el matadero tiene que matar, por lo tanto, si no mato el lechazo de Castilla y León, tengo que traer lechazo de fuera. Entonces esa escasez está haciendo que el precio del lechazo en estos momentos pueda tener esos valores. ¿Qué es la Noche Blanca del Ovino, que se va a celebrar el próximo lunes en Valladolid? Pues dentro de lo que son las posibles soluciones a estos problemas que hemos dicho del sector, en los cuales obviamente el primero sería esa rentabilidad que hemos comentado, el incentivar el consumo. La Noche Blanca lo que pretendemos es incentivar, dar a conocer estos magníficos productos que son el lechazo y el queso. Sí, lo que pasa es que con esos precios, señor Antúnez, que en fin, echa para atrás. Bueno, no sé qué decirte. También es verdad que el lechazo se puede consumir a lo largo de todo el año, Sí, no eso necesariamente sí. en estos momentos. Y había otros momentos en los cuales el lechazo pues casi estaba entre comillas regalado. O sea que de alguna manera hay que cambiar los hábitos, yo creo, culinarios. No considerar el lechazo como esa carne solo de fiesta, de celebración, sino un producto que se pueda consumir a lo largo del año, ¿no? El queso, obviamente, el magnífico queso que tenemos. Bueno, pues como tú bien dices, en la Noche Blanca del Ovino lo que pretendemos es juntar a 250 personas aquí en Valladolid, en la Cúpula del Milenio, ¿de acuerdo? Ahí hemos invitado a restauración, hemos invitado a distribución, hemos invitado también a asadores, a carnicerías, un poco a todo el sector y también, obviamente, Ganaderos, a los claro. medios de comunicación y ganaderos, para dar a conocer las bondades de este magnífico producto que tenemos aquí, en Castilla y León, el lechazo y el queso. Vamos a hablar del cooperativismo, que es una fórmula, no sé si mágica, pero desde luego que es una gran solución, porque bueno, garantiza desde luego la comercialización del producto, que se pague, que eso es importantísimo. Aún así, porque hay muchos agricultores y ganaderos que se siguen resistiendo. Nos ven muchos, ¿eh? Puede usted aquí yo creo que decir las bondades del cooperativismo. Yo siempre digo, te lo decía anteriormente, yo creo que tanto un agricultor y un ganadero siempre va a estar mucho mejor en una cooperativa que fuera, siempre. La cooperativa te va a garantizar que tú puedas entregar el producto, va a garantizarte el cobro, va a intentar garantizarte el mejor precio de mercado. ¿Y a qué temen realmente? No es que teman, de alguna manera yo creo que muchas veces los individualismos, ¿no? Y también es cierto que quizás estas nuevas generaciones en las que de alguna manera las redes sociales, el tener acceso a toda la información del mundo te haga pensar que no necesitas de los demás, sea un auténtico error. O sea, ¿son más reacios los jóvenes que se incorporan al campo que sus padres y sus abuelos? Quizás sí, en estos momentos uno de los retos que nos hemos marcado dentro de nuestro plan estratégico es nuevamente poner en valor lo que son los valores del cooperativismo. Dar a conocer las bondades del cooperativismo. No es una fórmula también para atraer jóvenes al campo. Correcto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo, un joven, tanto agricultor como ganadero, lo que tiene que ser es un auténtico profesional, que lo son, de su explotación. Todos aquellos problemas que vas a tener, bien sean problemas legislativos, problemas burocráticos, problemas de tener que estar al día de todo, te lo va a solucionar la cooperativa. Tú no vas a tener por qué estar continuamente pendiente de los mercados. Para eso tienes a tu cooperativa. O sea, tú lo que te vas a tener que dedicar es a producir, que no es poco, cuidado, que es lo más difícil. Pero de alguna manera todo lo demás, ese paraguas, te lo va a dar la cooperativa, con sus técnicos, con sus profesionales, con su dimensión. Es cierto que el mercado es soberano, ¿de acuerdo? O sea, el mercado está ahí, la cooperativa obviamente lo que te va a poder transmitir es las mejores condiciones dentro de ese mercado soberano que existe, tanto para compras como para ventas. La cooperativa no va a hacer magia, no va a poder influir en precios de mercado, pero sí va a ser un auténtico paraguas y una salvaguarda de cara a lo que te pueda ser una falta de suministro, como tú me decías, que no te paguen, en un momento determinado, como ha sucedido en Vendimia, el que no te recojan la uva. Todos este tipo de problemas los vas a tener solucionados en la cooperativa. Y en las cooperativas, con nuestros magníficos profesionales, veterinarios, ingenieros, vas a tener el asesoramiento adecuado dependiendo del tipo de actividad a la que te dediques. Y tú te vas a tener que dedicar precisamente a eso, a producir. La última vez que le entrevisté, creo que fue hace 2 años, estábamos en plena sequía. Sí. Usted llegó a decir que la rentabilidad del sector agrario peligraba, era una sequía pertinaz, que se dice en esos casos. ¿Cómo cree que va a acabar 2025?
en el campo en Castilla y León. Hablamos del campo. Bien. Si hablamos del campo de Castilla y León... Tanto el sector agrario como ganadero, me refiero. Exacto, bien. Por eso digo, dentro de los que son sectores, dentro de los que son sectores ganaderos, tenemos un sector porcino que obviamente todo el tema del conflicto de los aranceles con China ha provocado una bajada de precios, con lo cual digamos que se ha visto afectado por esa bajada de precios en el porcino, pero bueno, digamos que no peligra, vamos a decirlo así. El vacuno, debido a la escasez, estamos en precios históricos, ¿de acuerdo? La leche de vaca está en buenos precios. En oveja tenemos el problema de los descensos de esas ganaderías que nos preocupa, porque es un sector que o le ponemos solución, bien sea a nivel ministerio o bien desde la Junta de Castilla y León con ese plan sectorial del ovino, a lo cual hay que dotar de presupuestos. Por cierto, tengo que decirle, no sé si está pendiente del pleno de presupuestos de esta misma tarde. Bueno, la oposición ha tumbado las cuentas y una de las medidas que anunciaba Alfonso Fernández Mañueco que decaen y que no se van a ejecutar es ayudas del plan del ovino y del extensivo. Correcto. Yo no sé si esto les afecta a ustedes, ¿no? Totalmente, porque ese plan sectorial del ovino que estábamos de alguna manera teniendo esa interlocución con la Junta, como bien digo, el Ministerio ha dicho que no hay fondos, con la Junta sí habíamos empezado a trabajar ese plan sectorial del ovino, sí que necesitamos de una dotación presupuestaria, porque ese ganadero de ovino, aparte de lo que estábamos hablando de rentabilidad y esa estabilidad, va a tener que invertir. Necesitamos que se dimensionen y por lo tanto que inviertan. Esos jóvenes, esas explotaciones, esas granjas dimensionadas sí que necesitaban de esa ayuda, ¿de acuerdo? Y obviamente pues todo el tema de la promoción que estábamos hablando, y de ahí la Noche Blanca. También tenemos el tema de la IGP del queso castellano, que va con calma y con problemas y que de alguna manera también nos podría ayudar a salir hacia afuera, a la internacionalización de las ventas del queso hacia afuera, ¿de acuerdo? Dado que aquí está decayendo, busquemos la solución fuera. En fin, hay una serie de circunstancias. Si tuviera que poner un calificativo a 2025, ¿cuál pondría? En tema ganadero, como te digo, lo hemos analizado. En tema agrícola hemos tenido la segunda mejor cosecha de la historia. Sí que es verdad que tenemos una circunstancia, que la cosecha mundial es magnífica, es histórica. Y tenemos una tercera circunstancia. La ayuda, obviamente, a Ucrania, entre comillas, nos conlleva a que esté entrando cereal de Ucrania y esté de alguna manera provocando, entre comillas, que los precios con ese abastecimiento pues sean los que son. Pero no olvidemos que España es un país deficitario de materias primas, no en Castilla y León, ¿de acuerdo? Pero sí España. España produce unos 36-37 millones de toneladas de pienso y la cosecha este año van a ser 26,6. Vamos a tener que importar 10 millones de toneladas, sí o sí. Con lo cual, eso está ahí, ¿vale? En precios, no ha acabado el año. Estamos viendo ligeros repuntes, no esperamos, salvo circunstancias geopolíticas muy atípicas, explosión en precios hacia arriba, pero bueno, sí ligeros repuntes, con lo cual de alguna manera, como bien decía, acompañada de esa magnífica cosecha con esos ligeros repuntes, sí que es cierto que seguimos teniendo un precio del abono muy caro, un precio de combustibles que en estas últimas semanas ha seguido subiendo, unas circunstancias que sí que de alguna manera ponen muy justo lo que es la rentabilidad del campo, ¿de acuerdo? Pero confío que de aquí a final de año vamos a ver cómo evolucionan los precios. Vamos a tener esperanza. Exacto. Pues hay que le preguntar a los contertulios, tengo aquí a una empresaria agraria, agro. Ella siempre dice que es una mujer agro. Yo soy muy agro, nos conocemos. ¿Podemos decir lo que dice siempre, lo de agro con tacones? Agro con tacones. Llevamos una nochecita hoy que me estoy delatando la edad, los tacones, las gafas que ya no veo. Bueno, buenas noches. Según he estado escuchando hablar, me vienen un montón de cosas a la cabeza. Desde el punto de vista, voy a permitir dos preguntas, bueno, ¿vale? Vamos a hacer la excepción. Una, porque hemos hablado de dos cosas muy diferentes, complementarias pero diferentes. Una es la problemática del sector ovino en concreto y otra es el tema del cooperativismo, que yo soy muy pro cooperativismo porque creo que es muy importante. Desde el punto de vista del cooperativismo, ¿qué se puede hacer desde las administraciones para promover el cooperativismo? O sea, acciones concretas para que en un mundo en el que cada vez todo es más globalizado, la industria agroalimentaria cada vez es más grande, como sabemos, y sobre todo la distribución, ¿no? Que también está muy concentrada. Yo creo que es muy importante que los
que el sector primario esté concentrado, sea fuerte para poder negociar, para poder transformar y para poder vender. Y luego, desde el punto de vista del sector ovino en concreto, estaba escuchando temas de precios, pero yo creo que también a lo mejor no puede haber un cambio de paradigma en los gustos de los consumidores en cuanto a productos cada vez más suaves, menos potentes, que quizá a lo mejor también el queso de oveja tenga un poco ese problema a nivel de comercialización, aparte de los precios, ¿no? Quizá, yo qué sé, quesos italianos, ¿no? Como el parmesano hace promoción muy importante, yo creo que a lo mejor el queso de oveja podría el queso de hacerlo. oveja está buenísimo. A mí me encanta, pero yo soy viejuna, ya hemos hablado de la edad. Vamos por partes, hablemos del cooperativismo. ¿Qué puede hacer las administraciones o qué les pedimos? Pues de alguna manera que nos apoye. Pero ese apoyo lo pedimos de una manera indirecta. O sea, yo creo que el apoyo tendría que venir para que hubiera, entre comillas, un trato discriminatorio favorable para aquellos agricultores y ganaderos cuyas comercializaciones se realizan a través de una cooperativa. En Castilla y León, cuando se incorpora un joven y lo hace a una entidad asociativa prioritaria, a una cooperativa caracterizada como prioritaria de carácter regional, ese joven que se incorpora tiene una ayuda suplementaria, con lo cual estás incentivando que esa incorporación se haga a través de una cooperativa, y si es una cooperativa dimensionada, mejor. Pues yo diría que no solamente las incorporaciones, sino que de alguna manera vía PAC, vía este tipo de ayudas, que al final no supondría una mayor línea presupuestaria, sí primaran más a ese agricultor y a ese ganadero cuya producción se comercializa a través de una cooperativa. Esa es una solución facilísima y que no supondría una dotación presupuestaria. Con respecto al tema de los consumos, qué duda cabe que, repito, pero yo creo que todo está motivado por tema de precio. O sea, al final tú como ama de casa, pensemos en una familia normal, cuando va a lineal se fijan los precios. Al final tú vas comprando un producto que el niño, que normalmente hasta los 8 o 10 años es donde educas el gusto, si tú vas siempre llevándole ese queso que es más barato, al final ese niño se va educando con ese gusto. Obviamente lo que queremos es a su vez que ese otro producto que tenemos aquí y con esa calidad tan excepcional, pues también forme parte de esa la cultura gastronómica. Correcto, es lo que queremos fomentar. Es difícil, lo sabemos, pero creo que es un camino fácil, no fácil, es un camino que tenemos que andar. Quizá la protección con una IGP daría ese potencia a nivel de consumo y de... La tenemos, hemos conseguido la IGP del queso castellano, pero no solamente la queremos para proteger, como bien digo, el producto aquí, sino para intentar salir fuera, cosa que hizo el queso manchego. Nos lleva la delantera en cuanto a lo que es la internacionalización. Javier. Hola, buenas noches. Hola, Javier. Yo creo que al principio me he quedado con dos cuestiones que creo que son los problemas del campo en general. Una, el envejecimiento. Es decir, en esta tierra el 36% de los agricultores tienen más de 65 años, es decir, que tendría que estar ya jubilado. Por encima del 65 tiene más de 56 años, es decir, es un sector terriblemente envejecido. Y algo nuevo, o que ahora está más en boga, que es el individualismo. Es decir, lo colectivo cotiza a la baja en todo, ¿no? Y de las cooperativas pues lo veréis. Dos preguntas, o una. ¿No crees que todo lo relacionado con la ganadería, la agricultura, el mundo rural se legisla con ojos de ciudad? Y no estoy hablando es en exclusiva ni de Europa, ni del Gobierno de Madrid, ni del Gobierno de Castilla y León, sino en general, que se toman decisiones con ojos de ciudad sin estar en el territorio. Estoy pensando, yo soy de zona de ganadería extensiva, es decir, sin entrar en maximalismos, no es posible que una ganadera de mi pueblo en un año le maten los lobos 17 potros y que la solución sea tener 7 mastines que le comen cada mes 600 euros. Creo que hay que mirar más con ojos del que está allí y menos con ojos de ciudad. ¿Opinas lo mismo? Estoy de acuerdo contigo. Dos cuestiones. La primera, estamos viendo efectivamente que nosotros, dentro de lo que son esas 40.000 familias, esos 40.000 socios que aglutinamos, solo un 10% tienen menos de 40 años, ¿vale? Estamos viendo cómo también es verdad que la dimensión media va creciendo, o sea, cada vez esos ganaderos, esos agricultores son mayores, ¿de acuerdo? Son mayores, como sucede en todo, ¿vale? Pero de alguna manera no se va a dejar ni una sola hectárea por cultivar,
¿vale? Y salvo en el ovino, tampoco preveemos que haya un déficit de producción ganadera. Eso por una parte. Problema que nos encontramos, como tú bien dices, son votos. Al final te encuentras con que son votos, ¿no? ¿Cuántos votos tenemos en el mundo rural? ¿Cuántos votos hay en la ciudad? Efectivamente se legisla en base a esos votos y en base a dónde están, que es en la ciudad. Y el mayor problema que nos encontramos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como a nivel de Castilla y León, medio ambiente. Medio ambiente. A nivel europeo somos imposibles de hablar con la DG ENVI. No nos recibe. A nivel nacional, Cooperativas Agroalimentarias lleva solicitando 7 años una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica. No nos recibe. A nivel de Castilla y León, obviamente, la interlocución es más fluida, pero sin embargo seguimos teniendo el problema con los técnicos de medio ambiente. Es, de alguna manera, el gran problema que tenemos en estos momentos, tanto en agricultura como en ganadería, es precisamente esa interpretación de la legislación, ¿de acuerdo? Y esa legislación que se hace y que se interpreta por esos técnicos de medio ambiente. Muy interesante eso que dices. Alfredo. Bueno, yo, Fernando, lo primero que quiero hacer es felicitarte porque me parece que expones magistralmente y cosas que yo, pues es una materia que no conozco, me queda muy claro, con lo cual creo que todos los espectadores van a tener una conciencia muy clara del problema. De lo que sí entiendo algo más es de impuestos, entonces yo quería hablarte de una casuística que creo que en Castilla y León es un problema y quería que me aclararas a ver si tienes conocimiento del mismo. Él ha dicho del 65% que son, o sea, del 36% que son mayores de 65, pero aparte de ese 36%, muchos de ellos son solteros sin hijos, con lo cual hay un problema, que si tiene que dar un sobrino, pues no hay bonificaciones fiscales y por tanto, pues por quedarse por un negocio que es de dudosa rentabilidad, si encima tienes que tributar, pues evidentemente se extingue el negocio, ¿no? Quería preguntarte si esa realidad habéis constatado que efectivamente es así y entonces, bueno, la segunda parte no te la pregunto porque entiendo que es que sí, que entendéis, por tanto, que yo creo que sería necesario ampliar, pues oye, las deducciones fiscales también para sobrinos. Cierto, de hecho lo hemos puesto encima de la mesa. Dentro de ese relevo generacional que decíamos, no solamente tiene que ser de padres a hijos, porque como tú bien dices, ahora mismo las familias son monoparentales y muchas de ellas sin hijos, con lo cual al final la única opción que tienes muchas veces es un sobrino y en otras circunstancias incluso a lo mejor no necesariamente vecino. Correcto. Entonces, si le ha puesto encima de la mesa, en este caso a la Consejería, también se ha puesto encima de la mesa del Ministerio, porque así como Transición Ecológica no nos escucha, tenemos la gran suerte de que sí, por lo menos tanto el Ministerio de Agricultura como en este caso la Consejería de Agricultura, tenemos una interlocución muy buena con ellos, con lo cual de alguna manera podemos exponer las problemáticas que tengamos, aun cuando no sean precisamente de sus competencias, que muchas veces ocurre. Con la mayor parte de los problemas, como tú bien dices, puedan ser de impuestos, relevo generacional, pueda ser tema de medio ambiente, puedan ser cuestiones laborales, que dependan del Ministerio de Trabajo, toda una serie de circunstancias que podemos intentar solucionar ese problema de mano de obra, pero también chocamos con la legislación laboral. Entonces, al final es un compendio de intentar, de alguna manera, transmitir toda nuestra problemática para ver a quién, de alguna se conciencia para tomar la decisión. Pues con lo bien que comunicas y lo bien que explicas la situación del campo, no entiendo cómo no te hacen caso, Fernando. Bueno, muchas gracias. Que no se hagan, insisto, porque no insisto. A ver, nosotros en Castilla y León tenemos esa interlocución aquí, pero obviamente a nivel de Madrid formamos parte de la Confederación. Sí, claro. Y tenemos también, obviamente, esa interlocución con el Ministerio de Agricultura bastante fluida. Pues Fernando Antúnez, presidente de Urcacil, que salga muy bien ese nombre tan bonito que habéis elegido para el lunes, Correcto. La Noche Blanca del Ovino. Lo va a ser, seguro. Y que, bueno, sirva para algo, desde luego. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.